¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de AM a través de las pantallas de Noticias Paraguay. Calurosa jornada, sensación térmica de 37 grados, nada más y nada menos. Estamos en vivo, por supuesto, a través de nuestras plataformas también. ¿Cómo te va, Enrique? ¿Qué tal, Santiago? Mi saludo también a toda la teleaudiencia de Noticias Paraguay. Bueno, hoy tenemos un programa en el que vamos a hablar de lo que en la semana va a convertirse en el tema más hablado. Si al menos no aparece alguna cuestión de urgencia, podríamos decir, Enrique, que ya viene arrastrando, de hecho, una serie de publicaciones y tiene que ver con esto. Una semana clave porque se definen las relaciones, más que personales, comerciales y operacionales entre Horacio Manuel Cartes Jara y Darío Messer. Este hombre, el último que viene siendo investigado por el Brasil desde ya hace mucho tiempo, desde operaciones que se dieron con su propio padre, Morco Messer, pasando por Banestado, pasando por lo más reciente probablemente, que es el Mensalão, y de ahí ya otras operaciones también, como el caso de Odebrecht o el caso del Lavallato. Un hombre que en todos los elementos de imputación del Ministerio Público del Brasil figura como una persona que manejó grandes operaciones en materia de asociación criminal, lavado de dinero, evasión de divisas y que con Paraguay tiene vínculos desde hace mucho tiempo, nada más y nada menos que con este hombre con el que estamos viendo, Horacio Manuel Cartes Jara. Cerrábamos el domingo pasado en AM, hablábamos de la cantidad de dudas que todavía había en torno al tema de Darío Messer y las relaciones que no se cerraban, algunas cuestiones, qué pasó con CEPRELAT, etcétera, etcétera. Hablaba aquí el senador Querey diciendo, todavía no sabemos esto, tenemos dudas sobre esto y esto. Sin embargo, tras las declaraciones de la semana, en algunos casos contradictorias, se fueron aclarando varios aspectos. Fue por allí una mujer que se llama Raquel Cuevas a declarar ante la comisión. Eso dejó en evidencia varias cuestiones que dejó también algunas dudas respecto a lo que decía Óscar Voidanich. Estamos hablando de esta mujer. Fue convocado Horacio Cartes y no fue a declarar, argumentando su senaduría, al menos vitalicia, que es parte de lo que dice este documento inclusive. Ya con sus parlamentarios también protegiendo, criticando cada vez más duramente a los miembros de esta comisión como para tratar de embarrar la cancha y evitar la presencia de Horacio Cartes, la comisión que dobla la apuesta y vuelve a convocar a Horacio Cartes a declarar. Muchas respuestas que ya hay respecto al tema de Darío Messer, cada vez más preocupante. El objetivo de este programa en AM es lo siguiente, que todos entiendan, que el público en general pueda entender todo lo que se fue descubriendo hasta este momento para estar atentos y ya entendiendo la película, esperar esta semana que va a ser clave. Y en la semana que evidentemente hay todavía otras personas que van a tener que declarar. Nunca se ha hablado tanto del lavado de dinero como actualmente en nuestro país. Y esto tiene que ver también con las declaraciones que vamos a tener esta noche en el programa, con la titular de CEPRELAT que va a estar con nosotros para saber básicamente cómo deberían funcionar los organismos de prevención, que es el caso de CEPRELAT, y ya a partir de los reportes recibidos por parte de los bancos, básicamente cuáles son los formalismos que se deben tener, porque una de las cosas que nos llamaba la atención era que parte de los informes que eran elevados cuando se trataba de empresas de Darío Messer, por ejemplo, se elevaban obviando quienes componían la sociedad. Y era uno de los elementos que debía contener el informe. Cuando ya Darío Messer tenía operaciones sospechosas reportadas por parte de algunos bancos, cuando las demás operaciones se daban, pero ya con el nombre de sus empresas, Chay o Matrix, se obviaba de manera directa el nombre de Darío Messer como uno de los que componía esta sociedad. Y el ex titular de CEPRELAT, Óscar Voidanich, habló en la semana diciendo que no había presupuesto suficiente, no hay presupuesto suficiente, que hay demasiados reportes de operaciones sospechosas, que son solamente 3 los analistas, que hubo una demora que él reconoce en el comité a la hora de remitir los informes a la Fiscalía. Y hay un informe que se emite a la Fiscalía respecto al caso de Darío Messer. Y luego de que la actual titular de CEPRELAT remitiera unos informes a la comisión, se evidencia que parte de ese informe que envió Voidanich estaba
figuraba Horacio Cartes en algunos párrafos y estos párrafos fueron borrados. Bueno, de eso también vamos a hablar con la actual titular de CEPRELAT respecto a si son tan graves los problemas presupuestarios, si realmente CEPRELAT tiene tanta incapacidad de poder gestionar los reportes, evaluar los reportes y manejarlos rápidamente para lograr su objetivo, que es prevenir lavado de dinero, y si realmente existe un documento donde se borró lo relacionado a Horacio Cartes como para proteger al entonces presidente de la República. Se preguntarán ustedes por qué este tema es importante, por qué una comisión, por qué las publicaciones que básicamente ocupan la plana más destacada de los medios de comunicación, porque hablamos nada más y nada menos que de un presidente en ejercicio de la República cuyas instituciones dependían directamente de él y que no es que no investigaban, teniendo investigaciones que involucraban de manera directa tanto a Messer como a él en determinadas transacciones y en determinadas operaciones, estos informes eran cajoneados al punto que el titular o ex titular de CEPRELAT, Óscar Voidanich, no solamente cajoneó el informe, este señor del que estamos hablando, sino que esperó que la composición de poder se defina, digo para el futuro, se defina en las internas de la ANR y recién el 20 de diciembre termina retirando del cajón y remitiendo al Ministerio Público lo que tuvo guardado durante un año. Y digo, ¿por qué es relevante lo del 20 de diciembre? Porque a esa altura ya se tenía definido que en la ANR el candidato de Cartes, Santiago Peña, no sería el que compita por la presidencia de la República. Y ojo, hoy también esta noche va a venir el presidente de esta comisión, el senador Rodolfo Friedman, y nos va a hablar un poco de esa fecha, 20 de diciembre, porque me dicen que hay serias sospechas respecto a documentos que tal vez tuvieron la fecha modificada inclusive. Así como se ha modificado el contenido, también hay presunciones de que las fechas fueron modificadas. Eso también vamos a preguntar a este integrante de la comisión y a las personas que manejaron estos documentos, porque 20 de diciembre aparece como la fecha del análisis, del cierre de las remisiones, pero hay documentos que llegaron recién 4 meses después. Y hoy también nos va a acompañar en esta edición de AAM el periodista Chiqui Ábalos, una persona que ya desde hace mucho tiempo viene publicando situaciones que tienen que ver con las empresas ligadas a Horacio Cartes, las operaciones irregulares de estas empresas y que ya menciona en trabajos anteriores de investigación los vínculos con Darío Messer. Chiqui de alguna manera nos va a permitir entender un poco más lo que en macro probablemente estamos viendo desde historias que están documentadas respecto al expresidente de la República. Y Chiqui Ábalos, que había escrito un libro en el año 2012, en plena campaña, hablaba de un candidato a la presidencia, Horacio Cartes, y mucho de lo que se publicó en ese momento va cobrando fuerza con lo que se está descubriendo ahora en esta comisión. Así que también es un hombre que sabe mucho de estas relaciones comerciales de Horacio Cartes, de Darío Messer, desde sus orígenes, y nos va a estar hablando también de eso. Sí, señor. Uno de los materiales que nos pone en contexto, Enrique, de lo que pasó durante este tiempo, lo que fue revelado a través de esta comisión de investigación y lo que va a ser una semana que resulta clave para esta investigación. Totalmente. El objetivo, decíamos, es que se entienda, que entendamos dónde está ahora la historia para llegar hasta el hilo, hasta el punto actual y a partir de ahí entender todo lo que va a ocurrir en la semana. Hagamos un recuento breve y nos remontamos hasta el 2012 con ese esquema que estuvimos explicando la semana pasada también de todo lo que se fue descubriendo hasta ahora. Tenemos un primer material para la teleaudiencia. La investigación del caso Messer arrancó con muchas dudas respecto a las presunciones de protección que habrían recibido las operaciones del hermano del alma del expresidente Cartes. Hoy sigue habiendo muchas dudas, pero también ya hay varias respuestas. Hagamos un recuento de algunos puntos resaltantes. Vamos por parte. Primero, hablemos de lo ocurrido en el 2012. Ese año,
Darío Messer realizó operaciones que el Banco Nacional de Fomento, curiosamente, no reportó como algo sospechoso, a pesar de que provenía de un hombre con frondosos antecedentes en Brasil, como Darío Messer. En contrapartida, para un banco privado, que también se utilizó para operaciones similares, sí fue llamativo el hecho de que el movimiento provenga de Messer. Y por lo tanto, sí lo reportó a CEPRELAT. ¿Por qué para el banco privado sí fue sospechoso y para el BNF no lo fue? Y segundo, ¿qué hizo CEPRELAT con ese reporte del banco privado? El solo hecho de que Darío Messer tenga vínculos con esas empresas que hacían esas operaciones ya era causal de lanzar un reporte de operación sospechosa, tal como lo hizo el banco privado, pero lo ignoró el BNF. Pero además, hay otros elementos que se consideran sospechosos, que el BNF pasó por alto. Una de esas cuentas era de la empresa agroganadera Chay S.A., que empezó a recibir dinero de Luxemburgo e Islas Vírgenes, dos paraísos fiscales. Además, eran fondos destinados a una casa de cambios. Un momentito. Una agroganadera recibiendo plata de paraísos fiscales para invertir en una casa de cambios. Claros indicios de lavado de dinero que los bancos tienen la obligación de reportar a CEPRELAT. El banco privado lo hizo. El BNF lo ocultó. Vamos ahora a la parte más importante de este escándalo. Para el año 2015, Darío Messer tenía en el Banco Nacional de Fomento más de 44 millones de dólares a través de Chay S.A. y Matrix. Tanta plata cuyo origen no se puede justificar en poder de alguien con antecedentes en Brasil, es muy difícil que no haga sonar ninguna alerta. Bueno, salvo que el jefe del banco sea tu hermano del alma. De todas formas, la situación se hacía cada vez más insostenible. Había que empezar a mover la plata. Oportunamente, el gobierno saca a la venta bonos del Estado. Aparece Casa de Bolsa Puente, una empresa donde trabajó el padre de quien vendía esos bonos, el exministro de Hacienda, Santiago Peña. Es así que de esos 44 millones de dólares de Messer en el BNF, se depositan 10 millones de dólares a una cuenta de un banco privado, y de ahí a Casa de Bolsa Puente. Con eso se adquieren los bonos del Tesoro. Ese movimiento de dinero de origen desconocido por fin generó un reporte de operación sospechosa del BNF y se notificó a CEPRELAT. Desde ese momento, la pelota pasa a estar en la cancha de Óscar Voidanich. El reporte estuvo en la CEPRELAT desde el 2015 y recién en el 2018, cuando el escándalo ya era conocido por los medios de comunicación, se notificó a la Fiscalía. ¿Por qué se demoró tanto? Voidanich sostuvo que, en primer lugar, los analistas son pocos y tiene poco presupuesto. Los bancos remiten demasiados reportes para lavarse las manos. Una vez que pasó este primer paso, llegó el comité. El comité tardó demasiado en pasar a la Fiscalía porque justo él estuvo con un problema de salud y se decidió esperar a que se recupere para luego recién remitir a la Fiscalía. Con el transcurrir de los días y obteniendo nuevas declaraciones, aparentemente todo esto fue falso. Lo que ocurrió, según las nuevas pesquisas, es que el analista remitió su informe al comité. Allí se decidió remitir a la Fiscalía. El documento incluía en varios párrafos algunos vínculos de amistad y comerciales entre Darío Messer y el entonces presidente Horacio Cartes.
Ese documento habría sido adulterado en esta última instancia y se borraron los párrafos donde mencionaban a Horacio Cartes. En el proceso, además, ocurrieron un montón de cosas que demoraron y demoraron la llegada del informe a la Fiscalía, hasta que ya no se pudo ocultar porque el escándalo de Messer ya tuvo trascendencia internacional. Óscar Voidanich ya está investigado por la Fiscalía por haber ocultado estos datos y por haber obstruido una investigación penal. Fue el hombre clave en la protección al prófugo Darío Messer y su hermano del alma, Horacio Cartes. La titular de CEPRELAT está con nosotros en esta edición de AM. ¿Qué tal, María Epifanía González? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Muy buenas noches, Santiago. Un placer estar en tu programa. Gracias por acompañarnos. ¿Cuál es el rol de CEPRELAT dentro de una cadena como esta? Yo entiendo que no puedan hablar, y siempre decís eso, de cuestiones particulares o que no puedan Sí. repetir o revelar cuestiones que tienen que ver con investigaciones internas. Pero cuando hay investigaciones que se realizan respecto a reportes que llegaron a CEPRELAT, ¿es posible argumentar que hay mucho trabajo y no se pueden atender estos reportes? ¿O de todos los reportes que saltan, de nuevo hay algunos en los que uno debe mirar y decir, este es clave, tenemos que prestar mayor atención, que este reporte de Santiago González o Enrique Dávalos, que probablemente tuvo un inconveniente menor, pero fue reportado? Sí, nosotros tenemos, la CEPRELAT tiene a su cargo todo el sistema de prevención de lavado de activos y también financiamiento del terrorismo. Se recibe reporte de operaciones sospechosas y el cúmulo hay un cúmulo casi inhumano de operaciones sospechosas que se reciben. Lo que a veces dificulta, si no hay mucha claridad en esos reportes, de poder detectar rápidamente. Pero por otro lado, cuando se recibe información internacional, sí se puede detectar rápidamente. Si hay información internacional, las propias normas establecen un procedimiento que nosotros le llamamos simplificado. O sea, hay que darle rápidamente salida. Eso no depende de la cantidad de personas, porque hay una persona dedicada a eso exclusivamente. Las normas establecen que esa persona debe reportar al jefe de departamento inmediato y al director. La norma no establece que esa información debe ir al ministro, pero de hecho es una información demasiado importante y en mi caso en particular, yo sí establecí como un procedimiento que me tienen que dar a conocer en esos casos en que hay una información importante de carácter internacional, donde ya hace referencia, y más si hace referencia al lavado de dinero. Eso es una alarma que sí o sí no hay forma, aunque hayan dos personas, es una alarma que suena y que uno tiene que escuchar. Claro, porque de buenas a primeras me resulta lógico pensar, no sé cómo funciona el sistema de alarmas de CEPRELAT respecto al registro de operaciones sospechosas, pero de buenas a primeras me da la sensación que debería existir una forma de todo el cúmulo de información que se recibe, otra vez determinar qué es de carácter urgente o de carácter importante. Porque si no, siempre se podría justificar con el caudal de información que se recibe que alguna cuestión de gravedad real no sea investigada. No, por eso, toda información que viene del exterior es de extrema urgencia, Y esa información sí, aunque hayan 2 o 3 personas, se puede identificar rápidamente. O sea, puede haber confusión cuando los sujetos obligados no informan correctamente. En este caso en particular, tuvimos en el 2011, hubo un sujeto obligado que
Realmente yo siempre digo que es uno de los reportes, uno de los mejores reportes que yo vi, que ya había alertado. Y es lo que nosotros le llamamos operación reporte. No recuerdo el nombre exacto, pero es como una operación fallida. Cuando el sujeto obligado, atendiendo los riesgos que ellos evalúan, decide no abrir la cuenta a una persona. Lastimosamente que ese reporte entró en el cúmulo de reportes, porque eso podía haber sido una alerta muy, muy importante. Nosotros estamos trabajando, esperamos que antes que termine el mes de diciembre, que eso nos podamos diferenciar ese tipo de reporte. Y luego están los reportes, para mí, los internacionales, esos son fundamentales. Y respecto a Messer, ¿se tenían informaciones internacionales? Se tenían informaciones internacionales. ¿Desde qué año? Se tenía. 2016, noviembre del 2016. Habían informaciones internacionales muy valiosas. ¿Cómo cuáles? Bueno, no puedo hablar, pero le puedo decir que sí había información y de hecho lo tiene la Fiscalía, ¿verdad? Entonces, esa información es lo que yo le llamo y que está en la norma, que en ese caso ya hay que ir con un procedimiento abreviado. ¿Qué significa ir rápidamente a la Fiscalía con esa información? O sea, y luego se puede hacer una información ampliada. Es lo que establece la norma. En mi caso en particular, de hecho, esa es la directriz que recibieron los de la Dirección de Análisis, porque el ministro no recibe los reportes. Yo no veo que entra. Puede estar entrando una información muy valiosa tuya y yo no lo veo. Bueno, pero a ver, sí hay ocasiones en las que el ministro puede intervenir de manera directa. Si supiera que existe un informe que se reportó a CEPRELAT, evitando que ese informe sea elevado al Ministerio Público, porque la CEPRELAT termina siendo un órgano de prevención, pero con la responsabilidad de reportar al Ministerio Público si estas operaciones sospechosas reunieran las características como para quedar a disposición del Ministerio Público, o ese ya es un trámite de banco que reporta a Fiscalía en sí. No. Nosotros construimos los casos, podemos ser proactivos o reactivos. ¿Qué significa ser proactivo? Generar nosotros los casos. Como recibimos un cúmulo de información, reporte de operaciones sospechosas, reporte de operaciones, tenemos acceso a varias bases de datos abiertas, cerradas, podemos construir un caso. Ese caso elevamos al Ministerio Público, porque nosotros como CEPRELAT lo que tenemos que es satisfacer las necesidades operativas del Ministerio Público, de manera que ellos puedan proseguir con su investigación. O reactivos cuando el propio Ministerio Público nos dice investiguen esto. Entonces, reaccionamos ante un pedido del Ministerio Público. De hecho, es muy bueno que el ministro no vea los reportes de operaciones sospechosas, porque somos personas políticamente expuestas, ¿verdad? Entonces, es muy importante esa división de que sean los analistas y los directores que vean eso. Pero tratándose de información internacional, es muy importante, en mi caso en particular, no puedo decir qué sucedió en ese momento, si el ministro tuvo conocimiento o no de esa información importante que ocurrió en el 2016. En mi caso, sí, yo solicité a la dirección que todo lo que venga, información internacional, me comuniquen inmediatamente. No puedo decir si el ministro tuvo o no conocimiento, pero que la dirección de análisis sí tuvo conocimiento. A mí me gusta hablar con la verdad porque creo que es lo que corresponde y está muy manoseado el nombre de la CEPRELAT en el sentido, bueno, no se cumplieron los procedimientos. Yo creo que si la CEPRELAT pudo informar al Congreso es porque existe esa separación de poderes, digámosle, internamente, ¿verdad? Porque si no, no podríamos nosotros haber informado al Congreso que tenemos un informe archivado
que es diferente al informe que está en el Ministerio Público. Nosotros fueron los funcionarios los que descubrieron ante una solicitud que recibimos de la comisión. Entonces lo que hicimos nosotros, lo que hice yo como autoridad, es pedir a cada dirección que revise qué tenían sus archivos. ¿Y cómo ustedes notaron que el informe que tenía originalmente la comisión de investigación o que tenía el Ministerio Público no era el mismo que tenía CEPRELAT y que habían borrado la participación o las menciones hechas al expresidente de la República, Horacio Cartes? Nos llamó la atención la expresión de la directora de análisis, por lo que ella dijo. Porque bueno, uno tiene que tener una mente hasta maquiavélica para pensar que lo que está archivado no es igual, ¿verdad? O sea, la diferencia está en un párrafo. Nos llamó la atención y entonces nos pusimos a leer lo que estaba efectivamente en la Fiscalía y lo que estaba archivado. O sea, firmado por la misma persona, el mismo número, la misma fecha, y eran versiones que habían un párrafo, había una diferencia. Entonces, bueno, pusimos a conocimiento, pues ellos nos pidieron revisar todos los procesos y eso fue lo que hicimos, una revisión desde el momento mismo en que se preparó el caso hasta el final. Y esa responsabilidad, ¿sobre quién recae? La responsabilidad de decir, al Ministerio Público le remito este informe. Es del ministro propiamente, de manera directa, no de otro funcionario, ¿o sí? Yo creo que hay que separar a Santiago y, bueno, aquí vamos a volvernos un poco maquiavélico también, ¿verdad? En el sentido de que yo ya me volví maquiavélica después de ver este caso. ¿Qué es lo que traen cuando se discute un caso? Viene un caso, el caso no firma el ministro, firman los responsables de la dirección. El ministro lo que hace es leer, puedo hablar de lo que yo hago. Nosotros leemos, discutimos, invitamos al director de jurídico, invitamos al director de regulaciones, que es una persona que conoce muchísimo, y participamos en una mesa de discusión sobre el trabajo del analista, ¿verdad? Cuando nunca es para disminuir, siempre es para ampliar. Bueno, miren más, revisen más información y luego el analista y la dirección, o sea, la dirección de análisis termina su informe. Ellos firman. El ministro lo que hace es firma una nota donde presenta. Yo le decía a los funcionarios, a partir de ahora me van a meter el sobre frente a mis ojos, porque el ministro firma la nota, después se hace el embolsado, porque eso como es una información muy reservada. ¿Qué pasa si en el camino me cambian a mí el informe? Yo no voy a saber. Entonces, a modo de chiste, yo les digo, a partir de ahora el embolsado y todo me van a hacer en mis ojos, para que yo tenga la certeza absoluta de que la nota que yo firmé es la que acompaña el informe que yo vi y que fue firmado, ¿verdad? Convengamos que esa es una manera muy... no sé si inocente, pero es una forma Sí. muy benevolente de pensar respecto a la responsabilidad que pudo haber tenido Voidanich. La responsabilidad Sobre todo cuando sí. queda muy claro que había no solamente un informe en el que CEPRELAT hizo la vista gorda, sino que una serie de elementos como la declaración de Raquel Cuevas, donde ella dice, acá me sacaron y me diluyeron la posibilidad de seguir investigando algo que tenía elementos como para ampliar la investigación y todavía con mayor gravedad. ¿O no te parece que...? Yo creo que a mí me gusta hablar con la verdad. El informe, si vamos a hablar de responsabilidad, yo creo que en diciembre del 2016 ya tenía que haberse remitido ese informe. ¿Por qué? Por los elementos que tenía y que debía haberse comunicado a la Fiscalía y luego, posteriormente, se podría hacer un informe ampliado. Es lo que yo hubiera hecho al recibir una información internacional. Se pasó un informe a la Dirección Jurídica en junio del 2017.
ese informe no tenía varios elementos muy importantes, que sí lo señaló la dirección jurídica. Había actores relevantes que tenían que estar en el informe y que hoy están imputados. Algunos de esos autores no estaban en el informe. ¿Y no estaban en el informe porque CEPRELAT no quiso que estén? No. Estamos hablando de la cronología del informe. ¿Qué significa la cronología? Que la dirección de análisis termina el informe, un borrador, ese borrador pasa a la dirección jurídica en junio del 2017. Jurídico tardó hasta noviembre del 2017 para dar su dictamen y solicita que amplíen el informe. El informe está fechado, creo que 27 de diciembre, ¿verdad? Y se amplía con lo solicitado por la dirección jurídica. Ahí pasó un plazo muy importante, porque ¿qué es lo que uno puede hacer? Enviar el informe en diciembre del 2016 con los elementos, que habían elementos demasiado importantes, y luego hacer el ampliado. De hecho, los puntos señalados por jurídico, porque aquí hay que ser sincero, y a mí me gusta ser sincera sin defender a nadie. En diciembre se termina el informe, ahí hubo un lapso de diciembre a abril. Yo pedí a mi secretaría privada, digo, ¿dónde está donde entró ese informe que haya entrado en la oficina del ministro? No hay registros, ¿verdad? De que se cajoneó, se cajoneó. ¿Dónde se cajoneó? Es el tema. O sea, alguien tiene que demostrar. Yo creo que aquí el tema es, uno, es ver por qué hay dos informes, porque no importa que se refiera, se puede referir al, no sé, a la persona de limpieza también. O sea, más allá es, o sea, ¿por qué hay dos registros? Eso sí, como CEPRELAT nos interesa saber. De hecho, el área jurídica va a empezar su trabajo conjuntamente con la Fiscalía. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Porque se tiene un registro con las mismas personas firmando ese documento y lo que está en la Fiscalía difiere de lo que se tiene en el archivo. Número dos, bueno, hay correos que demuestran que en el mes de marzo del 2018, por el informe, terminó en diciembre del 2000, o sea, está datado de que es del 27 de diciembre del 2017. Pero hay correos internos que pasamos justamente por... Yo le dije a todas las direcciones, acá tenemos que ser bien sinceros. O sea, todo lo que esté en el registro, bueno, vamos a tratar de ver qué es lo que hay. Y hay donde todavía se discute sobre la comisión. ¿Y qué fecha tienen estos correos? Marzo. O sea, que es muy posterior a la fecha que culminó. Entonces son varios correos que vienen y van, ¿verdad? Después también hay un memorándum donde en diciembre piden para que se trate, noviembre o diciembre, no recuerdo, donde pide que se trate en la comisión el caso. Hay dos memos de la misma fecha, firmado por la misma persona. En una figura una de las empresas y en la otra ya no está. Entonces, pero tiene la mismísima fecha, es el mismo memorándum. Entonces, son situaciones anormales. Yo no quiero calificar, porque yo creo que eso le corresponde a la Fiscalía. La Fiscalía ya hizo una solicitud de informe en mayo del 2018, donde hizo la consulta a la CEPRELAT. Sí, ¿por qué se tardó? Hay una respuesta de la CEPRELAT. La comisión, de hecho, no hay registro en la CEPRELAT de que la comisión se haya reunido. Y en honor a la verdad también, porque escuché que decían, bueno, se eliminó la comisión. La comisión se eliminó según un acta que también enviamos
después de que se envió el informe. Y se eliminó a raíz de que una de las personas que participan en la comisión dijo, que en ese entonces era directora de jurídico, dijo, bueno, pero yo ya doy mi dictamen, ¿por qué tengo que formar parte de la comisión? En el acta la discusión es por qué ella debe formar parte de la comisión. Y no se habla de eliminar la comisión, y ahí se decide eliminar la comisión. Pero fue a raíz de la moción de esa persona, pero ya el expediente se había ido. Enrique tiene una consulta para sumar también en esta noche. Enrique. Sí, solamente respecto para contrastar un poco lo que está diciendo el actual titular de CEPRELAT con lo que dijo el ex titular de CEPRELAT, Oscar Voidanich. Él decía, primero, que la lentitud para remitir estos informes a la Fiscalía se debía a varios aspectos. Primero, el poco presupuesto, el hecho de que son pocos los analistas y que son demasiados los reportes de operaciones sospechosas. Incluso hay algunos reportes que él llamaba reportes pilatos, cuando los bancos por cualquier cosa ya notificaban como para lavarse las manos. Y también decía que muchas veces la Fiscalía exigía muchos detalles a CEPRELAT a la hora de recibir un reporte, que no siempre aceptaban los informes cuando tenían pocos detalles y que esas eran las causales por las cuales hubo tanta demora. Es lo que dijo Oscar Voidanich, que contrasta un poco con lo que está diciendo el actual titular al hablar de la velocidad que se necesitaba en ese caso del 2016. Ministra. No, yo creo que el exministro tiene razón al hablar de los ROS. Tenemos muchos ROS que no te ayudan a hacer una investigación. Una cosa son los ROS y otra es la información internacional, ¿verdad? Yo creo que eso, él tiene razón cuando habla de los ROS, hay un cúmulo muy importante, no existe a veces capacidad humana para atender todos esos reportes de operaciones sospechosas. Entonces uno tiene que tomar ciertas decisiones, un poco lo que yo estoy haciendo en el sentido de que se pueda dar relevancia a cierto tipo de información, ya que es muy difícil poder atender todos los reportes. En ese sentido, hoy las entidades financieras tienen un proyecto de norma que estamos discutiendo, ¿verdad? Que es un poco lo que es basarnos más en el riesgo del cliente. Que no sea cualquier información enviar a la CEPRELAT que nos sirva. Es muy importante que las propias entidades hagan su debida diligencia. Y de hecho, una entidad lo hizo muy bien en el 2011. Por eso rechazó operaciones, ¿verdad? Entonces, yo creo que la CEPRELAT, de hecho, necesita reforzar. Nosotros tenemos, en eso tiene razón el ministro, tenemos obligaciones que superan la capacidad, porque no solamente estamos en el sistema de prevención, sino también somos los coordinadores nacionales, ¿verdad? Y como coordinadores nacionales de este sistema, el trabajo es hasta casi inhumano, todo el trabajo que se hace en la CEPRELAT. Bueno, nosotros tenemos que hacer una pausa, pero en breve queremos ampliar esto. Estamos detrás del viceministro Hugo Sosa Pazmor, porque nos reportan una fuga de reclusos de la agrupación especializada. Estamos, repito, tratando de ubicar al viceministro Hugo Sosa Pazmor, pero sería una cuestión gravísima de confirmarse, y en las condiciones que nos reportan se dio esta fuga. Pero queremos hacer una pausa y a la vuelta de la pausa ver si logramos conversar con alguna autoridad o el jefe de la agrupación especializada respecto a esto. Ya ampliando un poco lo que tiene que ver con este dato. Una fuga que se habría dado de reclusos de la agrupación especializada que serían integrantes del primer Comando Capital. A la vuelta de la pausa vamos a tener la ampliación de esta confirmación o la confirmación en el caso que efectivamente se haya dado eso hace minutos nada más en la agrupación especializada. Bueno, estamos de vuelta. Acabo de conversar vía telefónica durante la pausa con el viceministro de Seguridad, Hugo Sosa Pazmor.
me confirma que el comandante de la Policía Nacional se comunicó con él a informarle sobre esta fuga de 2 miembros del PSC de la agrupación especializada. Nosotros tenemos compañeros que están llegando al lugar también y ya en breve nos van a reportar respecto a esta situación. Una situación grave desde todo punto de vista que, repito, la vamos a ampliar en instantes nada más con las autoridades. Es una información que interrumpe de alguna manera la programación que tenemos y que, sin lugar a duda, tiene un estado de gravedad verdaderamente alto. La fuga de 2 reclusos del primer comando capital que estaban en la agrupación especializada de la policía, y ya seguramente vamos a lograr contactar también al aire con el viceministro Hugo Sosa Pazmor para que pueda decirnos esto. Me comentaba que estaba llegando a la agrupación especializada en este instante y que seguramente en minutos más tendría mayores datos respecto a este tema. Así que estaremos atentos como para poder ampliar la información sobre esta fuga de 2 miembros del primer comando capital de la agrupación especializada. Viceministra, esto definitivamente interrumpe parte de nuestra agenda. Pero antes de terminar la comunicación y la charla, quería preguntarte qué tarea queda pendiente en CEPRELAT a partir de esta experiencia que tuvieron. Porque la experiencia marca, digamos, a fuego la sospecha que hoy tiene parte de la sociedad respecto a la tarea de CEPRELAT. ¿Qué se aprendió con el caso de Darío Messer? Yo creo que mucho. Es un caso realmente emblemático. Nosotros hemos tomado algunas decisiones a partir de hacer unos cambios tecnológicos, porque si una entidad pudo con mucha anticipación conocer, tener información, como no lo pudo tener la CEPRELAT. Entonces, para nosotros esa es la primera lección que hemos aprendido. Y darle mucha importancia también a lo que nosotros le llamamos los ROS propuestos, que vamos a hablar con las entidades que lo separen muy bien, en el sentido de que si una entidad está detectando algo que pueda servir al resto de las entidades, tenemos que trabajar en la retroalimentación. Nosotros recientemente tuvimos una reunión con una entidad financiera justamente para retroalimentarle lo bien que ha trabajado y que nos ayudó a poder terminar un caso muy importante, ¿verdad? Estamos también con otra entidad que hemos recibido una información internacional muy importante que también vamos a retroalimentar, porque en esto tenemos que trabajar muy coordinadamente. ¿Información sobre qué? Es una información de inteligencia y que lo vamos a trabajar con una entidad financiera. ¿Que tiene que ver con este caso? No tiene nada que ver con este caso. Son las lecciones que te deja el caso Messer. Otro es la forma como la importancia de poder contar con un registro de beneficiario final. Porque aquí hay que revisar la forma como se constituyeron las sociedades también. Nosotros hoy no tenemos un registro de beneficiario final, cómo se han dado los aportes de capitales. O sea, son las lecciones que te deja un caso internacional, porque el caso Messer es un caso internacional, no es un caso solo de Paraguay. El caso Lavallato ha golpeado a varios países. Y bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestras instituciones, ver cada una de nuestras debilidades. A nosotros nos queda clarísimo nuestras debilidades y tenemos que fortalecerlas, especialmente la parte tecnológica, que ya estamos haciendo un cambio importante, mayor protección a los analistas. Hoy nosotros a todos los analistas los estamos protegiendo a través de códigos. Nadie puede saber quién es el analista que está trabajando. Y también una mayor separación en el sentido de que es muy importante que ellos puedan hacer su trabajo. En el caso, por ejemplo, el director de análisis, el que está ahora conmigo, él es una persona que a mí no me deja respirar cuando él tiene un caso importante. Está golpeando mi puerta, me dice, ya tenemos que tratar este caso, ya tenemos que tratar. Él jamás permite que una semana pase sin que un caso... Y bueno, y eso es muy importante, ¿verdad?
y darle, fortalecer a la CEPRELAT si se quiere que cumpla este papel tan fundamental que es un poco de seguir los rastros a los activos. Y aquí vamos a cerrar bien este caso si podemos lograr el comiso autónomo, porque el Messer está en rebeldía. Entonces es un caso, desde mi óptica, es un caso ideal para aplicar el comiso autónomo. Ya los fiscales seguramente verán el momento. Yo sé que ellos están haciendo un gran trabajo, está haciendo la fiscalía, no solamente aquí en Paraguay, en varios países se están haciendo, están trabajando en forma muy conjunta. Y aquí el éxito va a ser si logramos el comiso autónomo. Ministra, gracias por acompañarnos. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias también por dar oportunidad a la CEPRELAT. Es una institución pequeña, pero bueno, eso significa que los controles también funcionan. Por eso se han podido detectar ciertas irregularidades. Gracias, ministra. Muchísimas gracias. Muy amable. Enrique, vamos a ampliar esto que estábamos mencionando recién. La información de último momento que la vamos a ampliar con nuestro compañero Sergio, que también está llegando a la agrupación especializada en este momento. La fuga de 2 reclusos del primer comando capital de sede de la agrupación especializada. Sí, señor, ese tema del momento y esto que vamos a ampliar más adelante cuando tengamos más datos. Por ahora lo que se maneja es lo siguiente, que 2 personas se escaparon de la agrupación especializada, serían 2 integrantes del primer comando capital y no se sabe en qué circunstancias se habría dado la fuga, ni cómo, ni nada, porque recién cuando hubo un chequeo de celdas ya no se encontraba a estas 2 personas. Fueron 2 personas que aparentemente fueron inclusive cateadas, sus celdas fueron cateadas en los controles que se realizaron últimamente. Recordemos que después del asesinato que se produjo en ese lugar contra una jovencita de solamente 18 años, tras un ataque de Marcelo Piñeiro, hubo una serie de controles dentro de la agrupación especializada. Bueno, 1 o 2 de estas celdas que fueron cateadas correspondían a integrantes supuestamente del primer comando capital y serían estas las 2 personas que se escaparon, nada más y nada menos que de una cárcel que está con el control policial absoluto. Sí, señor. Vamos a hacer nosotros una pausa y a la vuelta de la pausa vamos a ampliar más información respecto a este tema. También nos va a acompañar el senador Rodolfo Friedman para ampliar esto que estábamos conversando con respecto al caso Messer y una semana decisiva para la Comisión de Investigación y el periodista Chiqui Ábalos, quien ya está con nosotros también en esta edición de AM. Hacemos la pausa, ampliamos en breve a la vuelta del corte. 20:54, ya estamos en esta parte del programa, nos acompaña el senador Rodolfo Friedman. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás? Para vos, para la audiencia, al amigo Chiqui. ¿Cómo te va, Chiqui Ábalos, periodista? Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por invitarme. Senador, esta semana va a ser clave para la comisión. ¿Qué tiene que definir esta semana la comisión, además de escuchar a, digamos, parte de los protagonistas que fueron convocados? ¿Quiénes son los que todavía quedan por dar algún tipo de elemento a la comisión de investigación del caso Messer? Mañana continúan las declaraciones informativas. Están citadas 6 personas, entre ellos Carlos Pereira, ex presidente del BNF, y otras personas más. Te voy a pasar el listado, Sandy. Bueno, y la parte del informe final se va a empezar a elaborar en la semana. Vamos a remitir también al juzgado todo lo referente a la convocatoria del señor Horacio Cartes. Eso definió la comisión el viernes pasado y mañana vamos a estar remitiendo eso para que ellos vean finalmente cuál es la aplicación del artículo 5º, ¿verdad? El tema de la multa, bueno, que define el juzgado finalmente, ¿verdad? Y con respecto a lo de Cartes, ya es decisión exclusiva del juzgado entonces. Es decisión y es potestad del juzgado. Nosotros vamos a hacer la presentación, la nota, la exposición, todo lo que refiere a la comisión y finalmente el juzgado va a definir. Pero en principio ustedes consideran que no basta con la nota, la respuesta, digamos, por escrito de Cartes. No, para la comisión no es suficiente. Nosotros sostenemos que la posición del señor Horacio Cartes es la de brindar información. Este no es un ámbito penal ni un ámbito civil, así que no rige los fueros ni
lo de contestar por escrito o que un juez vaya a su domicilio particular o de trabajo, como normalmente ocurre con cualquier parlamentario, ¿verdad? Pero finalmente tampoco podemos tomarnos atribuciones que no nos correspondan, así que el juez va a definir. Nosotros no creemos, reitero, Santi, que esto no es jurisdiccional, o sea, no es civil ni penal, es una declaración informativa. Chiqui, esto explota ahora, Sí. pero sin embargo, mirando parte de los antecedentes que venías investigando, recopilando desde hace tiempo, el vínculo de Cartes con operaciones de este tipo no es nuevo. No, evidentemente no. Eso se remonta ya a la relación que existe entre Cartes y Messer, que se supone es de 1986 aproximadamente, un año después de la evasión de divisas, en que se conocen, incluso Cartes va a Brasil, a Río de Janeiro, a conocerlo a Mordco Messer, al padre de Darío. Hay un hecho también importante que muestra la relación entre ambos, que en 1987 vienen, Messer hace su presentación en sociedad en el Paraguay con Cartes para el casamiento del hijo del jefe de policía, Brites. Y en esa cena, en la mesa principal, estaba sentado Cartes con Brites, Cartes prófugo. Entonces, el que era el director de los asuntos jurídicos del Banco Central del Paraguay, Gorostiaga, lo reconoce en el grupo a Cartes y le pide a un policía que lo detenga porque él tiene la orden de captura. Claro, estamos hablando de 1987. ¿Qué haría el pobre policía con un invitado especial en ese momento? Así que, y de ahí en adelante viene una relación muy larga y que se prolonga a través de un montón de operaciones, ¿verdad? Permitime un segundo, Chiqui, por favor, porque tenemos a Sergio Enrique. Sí, estamos ya con Sergio en vivo desde la agrupación especializada. Sergio, buenas noches. Sí, buenas noches, Enrique, también compañeros de la audiencia. Información urgente aquí desde la agrupación especializada de la Policía Nacional. Información que hace minutos empezó a trascender de la posible fuga de 2 miembros del primer comando capital. Por esa situación ya estamos en este lugar al que vimos a una autoridad bastante importante que ya ingresó rápidamente hace cuestión de unos segundos. Fue el comandante de la policía, Walter Vázquez. Esta situación, vamos a ver si se confirma finalmente los datos que se manejan de 2 hombres supuestamente relacionados a Jarvis Jiménez Pavón. También hay un intenso ingreso de otros vehículos. Se hablaba también de la posibilidad de que el viceministro de Seguridad Interna, Hugo Sosa Pazmor, pueda llegar hasta este lugar, pero son informaciones preliminares que se tienen a este momento. Sí, la policía estuvo realizando algunos movimientos en la zona, con patrulleras en algunas viviendas, pero sin un resultado óptimo y tampoco no nos están dando una confirmación oficial, ni el jefe de la agrupación especializada, ni tampoco Vázquez, que no detuvo la marcha. Él ingresó por este portón, venía a una velocidad bastante importante, no se quedó a hablar, no bajó la ventana del vidrio, insistimos de luego que se detenga, pero bueno, está adentro y vamos a estar expectantes, compañeros. Bueno, movimiento por ahora de autoridades que van entrando y versiones de que más autoridades estarían llegando hasta la agrupación especializada. Me llamó la atención, Sergio, que mencionabas que hubo ya una especie de movimiento en las inmediaciones, como una búsqueda que ya se realizó en las inmediaciones al lugar, Sergio. Exactamente, nosotros estamos aquí en la agrupación especializada, a 200 metros lo que sería donde hay viviendas, porque es una zona bastante poblada. Vimos una camioneta y un vehículo automóvil que estaban estacionados frente a una casa. La zona era muy oscura, no se pudo divisar, pero sí vimos a varios agentes que descendieron de estos vehículos, hicieron algunas averiguaciones, pero finalmente estos vehículos volvieron a ingresar aquí hasta la agrupación. Ah, correcto, los mismos vehículos que salieron a revisar son los que ingresaron nuevamente. Mencionabas, el viceministro Sosa Pazmor estaría llegando, pero no manejan tampoco cuándo estaría pasando por allí, Sergio, ¿verdad? Exactamente, lo que sí vamos a estar muy expectantes es lo que pueda informar Walter Vázquez, porque de por sí la presencia de él un día domingo en este horario en la agrupación especializada
tiene alguna relación con algo muy importante que pudo haber ocurrido, como la información que estamos manejando, la posible fuga de 2 miembros del PCC. Claro, nosotros de hecho nos confirmó aquí en privado, en producción, el viceministro Sosa Pazmor esta información. Lo que estamos tratando de obtener es mayores datos oficiales de cómo fue, cómo pudo haber ocurrido algo tan grave como esto y sobre todo las identidades de estas 2 personas, o al menos 2 personas, porque todavía no tenemos ni siquiera el dato certero de cuántas en total fueron las que se habrían fugado de la agrupación especializada. Por ahora, entonces, el comisario Vázquez adentro y esperando más datos. Movimientos que se dan en esa zona. Sergio, ¿viste a alguien más que haya ingresado? ¿Te informaron de algún otro movimiento? Por lo que podemos notar o deducir, son otros jefes policiales que venían en camionetas particulares y bueno, apenas haya una información nueva de la salida de alguna autoridad, sea Sosa Pazmor, si es que aparece aquí en el portón, vamos a pegar el grito para poder entrar en vivo. Ahora, lo que nos llama poderosamente la atención es que acá no hubo ningún operativo como el que se había planeado en algún momento para la fuga de estas personas. En principio, ¿cómo se habrían fugado? ¿Qué es lo que se sabe? Porque acá no hubo ni coche bomba, ni disparos, no hubo absolutamente nada. Tuvieron que haber salido por el portón, por como aparenta Sergio. Claro, informaciones extrajudiciales que comenzaron a circular a partir de las 19, 20 horas, minutos nada más, es que la fuga habría sido de manera muy sencilla, fácilmente habrían burlado el control de seguridad en esta zona, o uno puede especular con una cierta complicidad, pero bueno, esas respuestas las van a tener únicamente las autoridades en el momento que hablen. Bueno, porque en algún momento incluso se había hablado que, repito esto, salieron por el portón de la agrupación especializada, que se encontraban en la oficina de guardia y que luego abandonaron el puesto de control de la agrupación. Ahí, por lo menos, afuera no se nota ningún dispositivo de seguridad mayor al que se tiene habitualmente, Sergio. Claro, están los 2 guardias aquí en los 2 portones. El del portón peatonal, está el policía, y en el otro el portón que sería para vehículos. Lo que sí yo puedo visualizar, por lo menos aquí desde afuera, porque no se acercó nadie por lo menos a explicarnos qué se está debatiendo adentro, qué tipo de reunión hay. Lo que sí se observa en lo que sería la oficina de guardia, donde Santiago, me imagino, conoces por el tema de las entrevistas que ya esté a hacer en este lugar, a un costadito lo que sería este edificio, el primero que se ve cerca del portón, hay varias personas reunidas. Trato de identificar si es el comisario, el comandante Walter Vázquez, pero podría ser, porque hay varias personas afuera en una reunión, no es que ingresan a una sala adentro para poder conversar, así que lo que deducimos que son las personas que están ahí afuera tratando de encontrar respuesta a esta situación. Estamos tratando nuevamente de comunicarnos con el ministro Sosa Pazmor, el viceministro, que nos dijo que estaba llegando al lugar. Si bien ahora trascendió la noticia de esta fuga, lo que se menciona, Enrique, Sergio, es que la fuga ya se dio inclusive en horas de la madrugada. A no era la madrugada y que se detectó, bueno, eso es lo que es más raro, ¿verdad? ¿Sabe? ¿Cómo hace tanto tiempo, en otra versión era que supuestamente la fuga fue después del horario de visita y que a eso a las 18 habría sido la fuga? Ay, ¿qué pasó, Sergio? Adelante. La brigada, ¿verdad? Sí, Santiago, disculpa, me estaba acá conversando con uno de los comisarios, Pedro Lesmes, que es de crimen organizado, de investigaciones de delitos de la policía. Acaba de ingresar también, no quiso quedarse a hablar, ella fue rápidamente hasta la guardia y se va a unir, suponemos, a esta reunión donde está encabezando el comandante Walter Vázquez. Es confirmado que es el comisario que está en esa reunión allí, que sea, digamos, al aire libre, en el patio sería, en la parte de adelante, ¿verdad? Claro, sí, el comandante es, y varios jefes policiales, por lo que pudimos ver que ingresaban en vehículos particulares. Bueno, repito, acá lo que me llama la atención, Sergio y Enrique, es que durante todo este tiempo las informaciones que se tenían en inteligencia de la policía marcaban que estaban detrás de un operativo de rescate, por ejemplo, a Marcelo Piloto. Sí. Marcelo Piloto se fue. Pero no sé si la policía solamente tenía información respecto a Piloto y este intento de fuga que relajó los controles o directamente acá. Fue un operativo con participación de los efectivos de la agrupación especializada que estaban de guardia
y permitieron la salida, repito, hasta por el portón de estos miembros del primer comando capital. Ya enseguida vamos a ampliar también, Sergio, respecto a la identidad de estas personas que se fugaron y qué rango tendrían dentro del grupo criminal. Ya trascendió mayor información respecto a el rol que tendrían estas personas dentro de del PCC. Aún no, Santiago, así que vamos a estar expectantes. Sí, el dato que se maneja es que serían personas muy fuertes dentro del grupo del PCC. Bueno, no olvidemos, Santi, que lo que mencionás de Marcelo Piloto es de otra facción, del Comando Vermelho, ¿verdad? Que es donde supuestamente a través del servicio de inteligencia, se han frustrado dos planes de fuga para liberar a un poderoso del Comando Vermelho que ya está en Brasil. Este es otro grupo, estamos hablando del primer Comando Capital, el otro grupo que está en esta disputa territorial del narcotráfico en nuestro país, y se habrían fugado, todavía no sabemos a qué hora ni cómo, porque no hubo nada espectacular, ningún coche bomba, ningún ataque tipo comando. Habría sido una fuga por la puerta, digamos, de estas dos personas, lo cual demuestra una situación absolutamente grave dentro de la agrupación especializada, que no cambió nada desde que ocurrió algo también lamentable y bochornoso, un asesinato dentro de la agrupación a una joven por parte de este Marcelo Piloto. Una fuga después de algo tan bochornoso sería realmente catastrófico. Enrique. Catastrófico lo que se está viviendo allí. Adelante, Sergio. Sí, me están llegando informaciones, mensajes. Justamente acá está el comisario. Comisario, ¿qué información se maneja? Ya sé. ¿Hay una versión? ¿Se puede hablar de algo? Bueno, uno de los jefes, muy relacionado también al tema de secuestro y crimen organizado que está ingresando a este lugar. Sí, te estaba hablando, Santiago, Enrique, el tema de los posibles nombres de los fugados. Se habla de un nombre fuerte como Thiago Jiménez, alias Matrix, uno de los máximos líderes del PCC. Y también de uno de apellido Araujo. Reinaldo Araujo. Los preliminares que se manejan y esto está a confirmarse. Sí, Reinaldo Araujo, efectivamente el primero, en el caso de Jiménez en particular, alias Matrix, es uno de los líderes más importantes que había sido capturado en nuestro país, específicamente en el 2014 en Ciudad del Este. Ahora sí, hay que decir que en este momento gran parte de la plana mayor de la policía está reunida dentro de la agrupación especializada. Exactamente, y lo está encabezando el comandante Walter Vázquez. Como mencionábamos, es incesante acá el movimiento en las afueras, y el que no apareció todavía, por lo menos no lo vimos ingresar, es al viceministro de Seguridad Interna, Hugo Sosa Pazmor. Sí. Bueno, Sergio, vamos a retornar con vos en 2 minutos para ampliar toda esta información. Nuestra compañera Gabriela León nos va a contar en instantes también detalles de quiénes son estas personas. ¿Siguen entrando patrulleras hasta la agrupación especializada, Sergio? Así es, cada tanto van entrando, por lo menos cada 5 minutos. Aquí otro él es el ministro particular también. A ver. Fíjate A si ver, no... Viceministro, parecía que eras, pero está en el lado de la acompañante. Estaba al lado probablemente. Bien. Sí. Bueno, Sí. ella habría llegado entonces, después de que nos confirmaba acá en privado que se estaba dirigiendo hasta ese lugar. Nadie dijo absolutamente nada, pero una reunión que va aumentando en cantidad de integrantes minuto a minuto, que estamos ahí en vivo, a través de Noticias Paraguay, cambiando un poco la agenda prevista para este programa por esto que está ocurriendo ahora, que es realmente terrible. Una fuga, al menos de 2 personas en la agrupación especializada. Estamos atentos, Sergio, a tus informes en vivo de ahí. ¿Te parece? Así será, señor. Estamos atentos. Bueno, sigamos de todos modos, Sergio, generando imágenes desde el lugar. Es increíble el movimiento que se tiene a estas horas en la agrupación especializada con el ingreso y la salida de los vehículos. Yo quiero mantener las imágenes de Sergio porque de alguna manera nos muestra un poco la situación que se vive en este momento ahí. Le pido también disculpas al senador Friedman y a Chiqui Ábalos, pero ambos entenderán que esto nos cambia absolutamente la agenda desde todo punto de vista. Una de estas personas que está ahora mismo como la que supuestamente escapó de la agrupación especializada, ya se había fugado en su momento de una cárcel de Brasil también.
integrante del primer comando capital. Me reportan y me dicen conocido por sus habilidades de fugarse de este tipo de penitenciarías, aunque en el caso de la agrupación no se trata precisamente de una penitenciaría. Creo que el ministro del Interior no se encuentra en Paraguay. Creo que Juan Ernesto Villamayor está fuera del país y es por eso que quien se está haciendo cargo en nombre del Ministerio del Interior de esta cuestión es el viceministro Hugo Sosa Pazmor. ¿Qué lográs ver desde ahí, Sergio? Sí, que sigue esta reunión, sale justamente uno de los comisarios, Lesmen. Comisario, ¿qué se está desarrollando ahora? ¿Se confirma la fuga? No te quiero decir nada, todavía voy a traer unos documentos, por favor. ¿En cuánto van a hablar? Dentro de un rato. Bueno, ahí está, no se quiere quedar mucho a hablar. El comisario Lesme, jefe de crimen organizado de investigación de delitos. Vamos a seguir pendientes aquí por bajar unos documentos. Está bajando de la camioneta rápidamente, lleva una plancheta con varias hojas, seguramente tendrá cierta información importante que tiene que ver con el caso por lo rápido y apurado que va el comisario. Y además de él está también ya el viceministro, ¿lograste verlo dentro? No logro visualizarlo, Santiago, pero es lo más probable que esté llegando en minutos. Bueno, me pasa aquí el querido Quique Gamarra también un link de una noticia que había sido reportada en el diario Última Hora a partir de una información de Paraguay.com, de Noticias Paraguay, digo, el 21 de agosto de este año, que habla de un agente policial que había sido apuñalado en la agrupación especializada y el responsable en aquella ocasión fue precisamente Reinaldo Araujo, que sería uno de los miembros del PCC fugado en este momento de la agrupación especializada. En total estaban 7 integrantes en aquel entonces del primer comando capital recluidos en ese lugar y el agente policial que había sido herido en la espalda con un arma blanca fue identificado como César Ramírez. Y a esta altura hay que decir que aparentemente el que le provocó en aquel entonces esta herida al agente policial fue Reinaldo Araujo, el hombre que ahora terminó fugándose de la agrupación especializada, que es uno de los dos que hasta este momento se presume fue quien se fugó, ¿no? Efectivamente, hay que tener en cuenta también, Santiago, compañeros, esta situación de que ya las propias autoridades hablaban de que este lugar no es un reclusorio normal, no hay una seguridad bastante fuerte o importante para tratar de salvar el tema de la situación, de la peligrosidad que conlleva tener a miembros del PCC. Es por eso que seguramente después se tomarán medidas de dónde serían trasladadas estas personas tan peligrosas. Pues también hay antecedentes de la otra persona, de Thiago Jiménez, que nos tenemos que remitir hasta el año pasado, hasta mediados del año pasado, cuando este hombre fue trasladado, después de tener una condena en Paraguay, desde la penitenciaría de Ciudad del Este hasta la agrupación especializada, con un despliegue que fue espectacular, inclusive con apoyo policial y de varias unidades para hacer este traslado por la peligrosidad de este hombre, que es considerado de alta peligrosidad. Tiene un antecedente de fuga, como mencionaba Santiago recién, que nos remite hasta agosto del año 2013, cuando se escapó del complejo penitenciario federal 1 de Ezeiza, en Argentina, y lo hizo a través de un túnel. También habría formado parte de un robo que tuvo muchas repercusiones en Foz de Iguazú. También habría participado de otro operativo que se iba a realizar con un túnel para asaltar a Prosegur en Ciudad del Este, operando siempre en zona fronteriza. Así que tiene muchos antecedentes este hombre de peligrosidad y además ya tiene un antecedente de una fuga en una cárcel de Argentina, que nos remite hasta el año 2013. Y acá hay que definitivamente saber de inmediato quiénes eran los responsables al momento en que esto sucedió en la agrupación y por qué de alguna u otra forma, si manejaban información respecto a operativos que se iban a desarrollar, no tomaron las previsiones. La agrupación cambió recientemente de titular. Sí. El titular de la agrupación especializada hasta hace muy poco tiempo a cargo de ese lugar. Inclusive habían nominado inicialmente a otra persona que por sus antecedentes en un caso de droga en Pedro Juan Caballero, que lo habían investigado originalmente, creo que después quedó al margen de la investigación de todos modos, de droga que se había robado de una comisaría nada más y nada menos, lo volvieron a cambiar en menos de 24 horas. Y el titular de la agrupación
tendrá que explicar en este instante cómo y de qué forma, de qué lugar se fugaron estos reclusos del primer comando capital. Y más aún, si ocurrió en el transcurso de la madrugada y recién ahora se está dando todo este operativo en la agrupación especializada. Sergio. Sí, señor. Y bueno, acá sigue esta reunión bastante importante adentro. Y otra información también que comienza a circular, a surgir, es que posiblemente esa fuga que decías en hora de la madrugada, como para tratar de no levantar muchas, por lo menos, suspicacia, habría sido por la entrada principal. Y también como para simular un poco lo que sería la fuga, se habla también de que habrían cortado los barrotes. Para que supuestamente se evidencie que se fugaron. Pero son datos sueltos que estamos teniendo aquí y esperamos la confirmación del comandante de la policía. Reitero, creo que el ministro del Interior, Juan Ernesto de Llamayor, se encuentra en el exterior, pero por eso es que Hugo Sosa Pazmor está a cargo de esta reunión en la agrupación especializada. Aparte de el comandante de la policía, aparte del viceministro Hugo Sosa Pazmor, ¿alguna autoridad más vista ahí dentro, Sergio? Sí, el que era anteriormente jefe de antisecuestros, Gilberto Fleitas, el que ingresó otro hombre fuerte también de la Policía Nacional, ya está adentro en la reunión. Correcto. ¿De dónde decías, Enrique, era el antecedente de este señor? De su fuga en Argentina, en la penitenciaría de Seiza, nos remite esto hasta agosto del 2013, y después él habría estado operando en la zona fronteriza entre Foz de Iguazú y Ciudad del Este, con asaltos, con intentos de asalto, inclusive también tiene una ejecución a un comerciante que fue secuestrado y posteriormente ejecutado, y por eso ese hombre tiene una condena de 20 años de cárcel en Paraguay, por ese caso de ese secuestro y posterior ejecución. Y él fue detenido en la penitenciaría de Ciudad del Este y después de tener su condena firme de 20 años de cárcel por este caso, es que él fue trasladado vía aérea con un fuerte operativo de seguridad hasta la agrupación especializada. Eso es en el caso de Jiménez, alias Matrix, que tiene estos antecedentes y por eso fue condenado en nuestro país, por haber ingresado primero en forma irregular, ilegal, porque estaba siendo un prófugo, y después de haberse fugado de la cárcel en Argentina en el año 2013 a través de un túnel donde estuvo además con otros 13 reclusos, todos ellos aparentemente soldados del primer comando capital. Bueno, Sergio, dame un par de minutos, vamos a reorganizarnos aquí, vamos a establecer una pausa también nosotros y, repito, yo le pido mil disculpas tanto al senador Friedman como a Chiqui Ábalos, pero entenderán que esta cuestión nos saca de manera absoluta de agenda prevista originalmente. ¿Vos, senador, no tenías información sobre esta fuga en la agrupación? No, absolutamente. O sea, ¿te enteraste ahora que llegaste aquí? Ahora. O sea, estuve viajando casi 3 horas, ¿verdad? 2 horas y media, así que no. Ahora ocurrió en ese interín. Y el portón, Sergio, de la agrupación especializada, ¿muestra alguna señal de que efectivamente, cuando decías hace rato que se cortaron parte de los barrotes, se cortaron en las celdas o a la salida de la agrupación? ¿O por dónde escaparon finalmente? Porque hasta ahora, repito, no hay ni un solo rastro de por dónde salieron estos reclusos, ¿no? Sí, el dato que había lanzado hace unos minutos nada más hacía referencia a barrotes de la celda, ¿no? Y la última persona que ingresó también a una autoridad importante que tiene que ver con el tema de comunicaciones es la jefa de Relaciones Públicas, María Elena Andrada, que acaba de ingresar también a esta reunión. Correcto. Gracias, Sergio. Retornamos con vos en 2 minutos. Es en vivo lo que está sucediendo en la agrupación especializada. Entenderán que vamos tratando de recabar algún tipo de información a medida que avanzamos con el programa y la misma duda que tendrán ustedes en sus casas son las dudas que tenemos nosotros. ¿Por dónde escaparon? ¿Cómo salieron? ¿Quiénes estaban a cargo de ese operativo? Si sucedió a la madrugada, ¿cómo es que recién ahora se tiene todo este operativo dentro de la agrupación especializada? ¿Qué datos maneja formalmente el gobierno respecto a esta situación que no trascendió hasta este instante que estamos informando a través de Noticias Paraguay? Chiqui, me estabas comentando y me estabas diciendo, ya voy a volver enseguida hasta la agrupación, que los antecedentes respecto a Cartes, inclusive en muchos casos ya los tenías publicado, sí. y hoy mirando un poco el libro y hojeando de nuevo,
veías que era parte ya de la publicación de este libro de la otra cara de HC. Sí, hasta ahora sabíamos que en el 2003 el superintendente de bancos pidió un informe sobre Messer. Trabajaba ya bien en la superintendencia de bancos en ese momento Voidanich ya. Así que él estaba enterado desde el 2003 que evidentemente Messer estaba siendo investigado. No era ninguna novedad. Pero ahora encontré un documento que es de 1996 en que el superintendente de bancos le envía una nota a su correspondiente de Brasil para pedirle información y para alertarle sobre ciertos movimientos que estaba haciendo el Banco Mambay ya desde el primer semestre de 1991. O sea que evidentemente siempre existió eso, la relación de alguna manera Cartes-Messer, y también ya estaba siendo investigado el Banco Mambay desde 1991, lo cual evidentemente revela que siempre estuvieron en una serie de operaciones así, si no ilegales, por lo menos sospechosas. Rodolfo, hoy, a priori, después de todo lo que investigaron en la comisión, ¿creen ustedes que la información que se tiene ya es suficiente como para que el Ministerio Público pueda operar a partir de esa información? El otro día discutíamos si era o no era vinculante, sí. Definitivamente no lo es, pero termina convirtiéndose en un elemento sobre el cual el Ministerio Público puede empezar a construir con mayor solidez. Con respecto al fondo de la cuestión, no, Sandy. Hay todavía mucho por hacer. De hecho, hay un tiempo todavía hasta el 3 o 4 de abril. Con respecto a lo que ocurrió la semana pasada, sí. Yo no te puedo decir quién hizo, pero la comisión tiene documentos claros, categóricos, no es que estamos llegando a una conclusión o pensamos o nos imaginamos o nos contaron. O sea, hay documentos que señalan claramente que hubo una operación de encubrimiento dentro de la CEPRELAB. ¿Quién es responsable? Yo no te puedo decir, pero hay documentos que va de Secretaría General, creo, al comité. 23 de noviembre, 14:37. 14:52 va el mismo informe, o sea, el mismo pedido al comité sin el caso Messer. Mismo número de memorando, misma fecha. 15 casos a ser tratados. 15 minutos después, no sé qué habrá pasado. Alguien le llamó, repensó la jefa, no sé. Vuelve a presentar, ni siquiera cambia el número de memorándum. Mismo memorándum sin el caso Messer. Si eso no es encubrimiento, bueno, hay un informe que está adulterado, borrado, el nombre que lo quieren poner, o sea, eso es un documento oficial que está en la CEPRELAB. Hay otros informes no menos importantes que también tiene la CEPRELAB. Nosotros vamos a presentar todas las fiscalías en esta semana, porque no podemos tampoco, independientemente de la comisión, somos senadores de la Nación. O sea, formalmente van a hacer una denuncia ante el Ministerio Público. Vamos a hacer formalmente, si no lo hace la comisión, lo va a hacer algún senador, porque es un documento que tenemos, o sea, a la vista, de un probable delito, probable, ¿verdad? Entonces tenemos que por lo menos comunicar al Ministerio Público y que vea qué es lo que ocurrió. Yo no le voy a acusar a nadie, reitero, pero te aseguro que hay un encubrimiento ahí, con documentos, o sea, no porque me imagino, no, con documentos. El famoso comité que habla el exministro de la CEPRELAB, que en su declaración dijo, bueno, que congeló más o menos el expediente, jamás se trató el caso Messer en el comité, nunca se trató. Te lo digo documentalmente, jamás se trató. Entonces, hay un encubrimiento y hay unas... Eso es así, Santi, con toda la documentación que hay con respecto a otros temas no menos importantes. Así que vea la Fiscalía. Chiqui, por último, después de todo el tiempo que ya vienen teniendo estas investigaciones y estos datos respecto a Cartes, Messer y compañía, ¿vos tenés alguna expectativa de que ahora sí, en manos del Ministerio Público, esto pueda generar algún tipo de resultado? Bueno, yo creo que el mayor mérito de la comisión justamente es haber sacado a luz lo que ya sabíamos de alguna manera o lo que sospechábamos. Así que es un elemento demasiado importante y que creo que gracias a la comisión y probablemente también a la prensa y a la opinión pública a través de las redes y demás cosas, se consiguió lo que nunca había ocurrido, imputarlo a Voidanich, que evidentemente tiene una responsabilidad enorme y tiene que explicar demasiadas cosas. Ahora, va a depender muchísimo del Ministerio Público, porque yo creo que indicios suficientes hay para que llegue a feliz término como todos estamos esperando. Hay un tema, Santi, yo le quiero decir, porque en los últimos días permanentemente recibo ataques de todo el sector cartista.
Yo entiendo la preocupación y entiendo el modo operandi de ellos, pero Rodolfo ni ningún miembro de la comisión tiene la culpa de lo que dicen los documentos. O sea, que buscan a Boyanis, a no sé, a algún funcionario de la CEPRLAT, pero o sea, el ataque que recibimos, Sandy, es como si fuera que estamos, no sé, atentando contra la vida de este señor. Lo que nosotros decimos con documentos es que se operó dentro de la CEPRLAT para encubrir el informe que está en la Fiscalía, donde se lo menciona a Horacio Cartes. Eso no hay forma. Rodolfo puede ser lindo, feo, delincuente, gordo, alto, flaco. No hay forma de desmentir. Que eso sea un delito o no, que esté mayormente involucrado, menormente involucrado el señor Cartes, es un tema del Ministerio Público. Pero yo te digo, se operó con documentos. Se metieron pedidos de tratamiento en el comité, se volvieron a retirar, modificaron los informes donde se lo menciona a Horacio Manuel Cartes Jara. Eso es claro, categórico. Si eso no despierta para que el Ministerio Público abra una investigación, bueno, entonces hay que ver de dónde estamos. Y no solamente Boyanis, hay otros funcionarios y el beneficiado. O sea, no puede ser que todo esto se haga para beneficiar a una persona, porque no se sacó el nombre de Messer, no se modificó un informe de Messer. O sea, lo de Messer capaz que haya tratado de guardar, pero no se modificó eso. Donde se modifica el informe es donde dice Horacio Cartes. Senador, gracias por acompañarnos. Vamos hasta Sergio nuevamente, rápido, la agrupación especializada. La situación que atañe, ¿verdad?, a la institución. Vamos a hacer una investigación y vamos a ver cuáles son las falencias, las causas, ¿verdad? En eso vamos a ver un proceso. Esa es la fuga que se produjo. Exactamente, en ese sentido. Dos miembros del PCC. Yo ahora vengo a interiorizarme la situación y por eso le estoy diciendo, Asunto Interno va a intervenir, esta institución es nuestra función y vamos a darle realmente en un momento. Yo no quiero opinar anticipadamente, no quiero dar una versión sin una investigación. De hecho, sí, así mismo. Vamos a hacer la investigación, vamos a tratar de esclarecer y vamos a darle la precisa a la prensa como tiene que ser. Esto ya no puede seguir así a tu criterio también. Está mal, así de sencillo. Vamos a ver, dos motivos puede ser, complicidad o negligencia. Las dos cosas se tienen que sancionar. ¿Usted que ahora se enteró? Y ahora yo te estoy viniendo ya. Ahora, la fuga pudo haber sido la madrugada, comisario. No podemos decirlo ahora, como le digo. La investigación ahora está en una situación genérica, vamos a venir de lo general a lo particular. ¿Dos miembros del PCC? No sabemos, yo no sé todavía, pero ya interacción. Gracias, comisario. Comisario Gaspar Mereles, director de Asuntos Internos de la Comandancia de la Policía Nacional. Está ingresando, solicitó permiso para poder ingresar porque tuvo la gentileza de por lo menos quedarse unos segundos a conversar y confirmaba la fuga, la falencia que se está generando en estos momentos en la agrupación especializada. Va a dar unas recomendaciones, según dijo el propio comandante de la policía, teniendo en cuenta la situación que se está generando con este caso y en otros casos también similares, en otras penitenciarías, de la peligrosidad de estos hombres, y si confirmaba este hecho grave que se produjo de la fuga, pero no quiso dar la precisión si son miembros del PCC o de qué grupo. Sergio, tenemos entonces la confirmación al 100%. Fuga en la agrupación especializada de 2 personas. No se confirma todavía la identidad de las personas, ni si son de integrantes o no del PCC, como son las informaciones que se manejan. ¿Y qué más? Ordenando un poco lo que pasó recién, que es lo último y lo más trascendental hasta ahora. ¿Qué es lo que ya tenemos confirmado en un 100%? Y que tampoco él por lo menos sabe con precisión de cómo fue la fuga, si fue con complicidad, fue a un hecho violento dentro de la celda para que pueda escaparse sin ningún inconveniente o a la fuerza. Y bueno, sí que está también Gilberto Fleitas, comisario antisecuestros, y también el comandante Walter Vázquez. La información también que comienza a circular es que habrían novedades en instantes nada más, una conferencia de prensa por parte de las autoridades, ya confirmando plenamente lo que está pasando aquí. Bueno, entonces van a dar una conferencia de prensa desde ese lugar para ampliar la información, Sergio. Es lo que estamos esperando, es información que estamos manejando porque la reunión, por lo menos adentro del movimiento que veíamos al principio, que era bastante intenso cuando empezaban a ingresar las personas hasta este lugar, ya se disiparon, las personas están esparcidas y lo que creemos es que se va a dar una versión ya oficial de lo que se estuvo manejando hace prácticamente una hora.
Correcto, correcto. Nosotros tenemos que hacer una última pausa y a la vuelta de la pausa vamos a continuar reportando esto a través de Noticias Paraguay, por supuesto. Hacemos una pausa, venimos en 2 minutos. 21:33, ya estamos en esta parte final de la edición de AM, pero sin lugar a duda una edición sui generis, Enrique, que nos corta un poco de lo que teníamos en agenda por esta situación gravísima que se presenta en la agrupación especializada, sobre la que todavía no hay ninguna versión oficial que haya dado el viceministro en ejercicio, Hugo Sosa Pazmor, a quien estamos aguardando con algún tipo de declaración pública, o el propio comandante de la Policía Nacional dándonos las indicaciones de qué fue lo que sucedió básicamente en la agrupación y si el hecho se presentó en el transcurso de la madrugada, como se mencionaba en algún momento, porque recién ahora se tiene conocimiento. Sí, totalmente. Seguimos porque la noticia sí lo amerita y estamos ante situaciones que son demasiado graves. O sea, todos los datos que no tenemos todavía confirmados, lo único que hacen es agravar aún más lo que ya está confirmado. Una fuga de reclusos en una cárcel es algo grave porque vulnera toda la seguridad penitenciaria de un sistema penitenciario que ya está luego muy mal. Que haya sido una agrupación especializada es doblemente grave porque es un lugar que está a cargo de policías. Teniendo en cuenta que hace muy pocos días, hace muy poco tiempo, estábamos hablando de un crimen dentro de ese lugar y que en teoría tendrían que reforzarse absolutamente todo, donde cambiaron las cabezas, donde hubo procesos que se revisaron, celdas que se revisaron, todo lo que cambió en ese lugar. Estamos hablando de algo triplemente grave. A tan pocos días ocurre algo así, que 2 personas de una alta peligrosidad se hayan escapado de la cárcel que está bajo el control de la policía, donde hubo ya un crimen vergonzoso, bochornoso y grave hace unos días. Estamos ante una situación realmente terrible. Con estos datos que manejamos, pero que no son confirmados, lo único que haríamos es terminar agravando más y más y más la situación grave que ya se tiene. Si efectivamente fue hace varias horas y ahora recién nos estamos enterando, el hecho de que también se habla de la forma en que se fugaron estas personas, no hubo nada aparatoso, no hubo ninguna bomba, ningún ataque, fue una cuestión que se escaparon y nadie sabe cómo hasta ahora, sin que haya derramado sangre en el camino, según los primeros datos que estamos recibiendo. Situación, pero terrible, que creo yo ameritaría que rueden ya no cabezas de rangos inferiores, sino ver también ya de dónde inclusive estas cabezas estarían rodando, porque la situación es absolutamente bochornosa y lamentable. Absolutamente. Nos vamos, Enrique. Bueno, señoras, estamos alertas y atentos a la programación de Noticias Paraguay.